Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? En el nombre de Jesús, estamos en vivo y en directo desde el Facebook de la Iglesia Plenitud de Dios. ¿Cómo están? Mi nombre es Yamil. Vamos a hablar un poco de la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Quiero hablar de... Vamos a leer en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, dice, el título es Manifestación del hombre de pecado. Vamos a hablar de la venida de Jesús. Hay que diferenciar primeramente entre la primera venida cuando vino, se encarnó porque Jesús existió, es el verbo de Dios, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios que se encarnó, es Dios, una manifestación de la Trinidad, habría que entenderlo así, la manifestación del Hijo de Dios hecho carne, porque tenemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y el que se manifestó en carne es el Hijo. Entonces, Jesucristo es la manifestación del Hijo de Dios, del unigénito Hijo de Dios, hecho carne, carne sin pecado, en semejanza de la carne nuestra, en semejanza carne sin pecado, un cuerpo sin pecado, porque Dios no puede pecar. Entonces, cuando se encarnó, digamos que no podía pecar Jesús tampoco, ¿no? Tenía esa cualidad, ¿no? Como algunos dicen, enseñan por ahí, que Jesús pecaba. No, es sin pecado, vivió la vida perfecta, murió, resucitó, se sentó a la diestra de Dios Padre. Ahí entendemos la doctrina de la Trinidad un poco más. Y va a venir por segunda vez. Hay un evento que es el arrebatamiento de la iglesia. El arrebatamiento de la iglesia lo que dice es que antes de esa segunda venida, porque hay una segunda venida que es la que derrota al anticristo, ahí tenemos que hablar del anticristo también, pero derrota al hombre de iniquidad, el anticristo que va a venir a reinar va a venir a reinar sobre todo el mundo, este anticristo, que es el antimesías, que va a hacerse pasar por Dios y va a ocupar el trono de Dios en Jerusalén, cuando tengan el tercer templo los judíos. Esto es medio complicado de entender, pero ¿qué quiero decir? Que hay un evento específico que es antes de este tiempo, de la segunda venida de Cristo, que está estipulado para la gran tribulación, que es el arrebatamiento. El arrebatamiento es que los fieles en Cristo Jesús que vivieron en santidad van a ser arrebatados, extraídos de la tierra, llevados al cielo por 7 años para celebrar la boda del Cordero, mientras en la tierra, durante ese periodo de 7 años, se hace la boda del Cordero en el cielo. Sobre la tierra está reinando el anticristo y hay juicios de Dios sobre la tierra. Entonces, Dios lo que hace es quitar, como hizo con Lot, que lo sacó de Sodoma y Gomorra, para que el juicio caiga sobre la tierra. Ahora el juicio sobre toda la humanidad no puede caer porque está la iglesia, porque está el ministerio del Espíritu Santo. Pero la iglesia tiene que ser removida y Cristo la va a venir a quitar cuando venga en las nubes sin pisar la tierra. Y después está la segunda venida de Cristo, que es literal, que viene y pisa la tierra y el monte de los olivos se va a partir. Y ahí viene, después de eso, derrota al anticristo y viene el milenio, 1000 años de reinado de paz de Cristo con los santos. Espero que se haya entendido. Vamos a leer entonces, 2 de Tesalonicenses capítulo 2, la manifestación del hombre de pecado, dice. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Ahora le decimos, si se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, una de las señales, tantas señales que hay de la venida de Cristo, es la apostasía, que sería el apostatar de la fe. Los que conocieron la verdad, los que fueron santos, los que conocieron el Evangelio, los que conocieron la palabra y se apartaron de la palabra de fe verdadera. Y estamos en estos tiempos viendo grandes apostasías, y vienen grandes apostasías peores en las iglesias. Lo vemos de, por ejemplo, el Papa celebrando ciertas cosas que no tiene que celebrar. Eso es una apostasía para la iglesia. Las iglesias evangélicas que ahora también permiten ministros homosexuales, lo tengo que decir así. Esto tiene que ver con la apostasía de la iglesia. Este tipo de cuestiones tienen que ver con la apostasía de las iglesias porque no guardan la santidad, no están guardando la santidad de Dios y están permitiendo que el mundo se mezcle con la iglesia. Entonces es una apostasía. Esto es una forma de apostatar, de abandonar la fe verdadera.
Y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, que ahí está hablando del anticristo, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto, o es objeto de culto. Entonces el espíritu del anticristo, que es el espíritu que hoy vemos en la mayoría de las personas, ¿qué hace? Se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Usted seguramente como cristiano le pase que hable de Dios con alguien y ya dice la palabra de Dios y es terrible. La gente le pone mala cara, rechaza completamente la palabra, ¿no? Y también rechazan lo que es objeto de culto. Son personas irreverentes a todo lo que es lo religioso. Son un espíritu antirreligioso, que es lo que vemos en estos tiempos. Por eso estamos próximos, por las señales, este tipo de señales, a lo que es la venida de Cristo y la manifestación del anticristo. Porque el ser humano está con un espíritu irreverente y antirreligioso total, que es el espíritu que tiene el anticristo. Un espíritu antirreligioso que se opone a Dios completamente. Y avalan esta cuestión de los ministros homosexuales, la ideología de género, todas esas cosas que no son lo que Dios manda en la palabra, no son las cosas que Dios quiere para la humanidad, y las mueven mucho, digamos, lo avalan, pero lo que tenga que ver con Dios, con la palabra de Dios o con Dios, uno no puede ni hablar de Dios en ciertos lugares porque te odian, te maltratan, te denigran, te tratan de loco. Eso es el espíritu del anticristo que vemos en estos tiempos. Es el espíritu del anticristo manifestándose en las personas incrédulas, ateas. Obviamente usted va y le cuenta esto a un ateo o a un incrédulo y se le va a reír, porque también la palabra dice que en los últimos tiempos vendrán burladores andando en sus malos deseos. ¿Viste? La palabra está para todo. Burladores andando en sus malos deseos, que tienen un espíritu antirreligioso y se oponen a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Ese es el espíritu del anticristo. Y hablando sobre el anticristo en sí, que tiene este espíritu, dice tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Es decir, que cuando venga el anticristo se va a hacer pasar por Dios, pero va a odiar todo lo que tenga que ver con Dios, con el Dios verdadero, con el Dios de Israel, el Dios verdadero y santo de Israel. Sigue diciendo el apóstol Pablo, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado del medio. Está hablando del Espíritu Santo. Muchos estudiosos lo que dicen es que cuando la iglesia, el Espíritu Santo desaparezca por el arrebatamiento, entonces ahí se manifestará el hombre de iniquidad, el anticristo, el hombre inicuo, aquel inicuo, el hijo de perdición se va a manifestar. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Es decir, cuando venga Jesús va a destruir al anticristo en la segunda venida. Inicuo, este hombre del anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, escuche bien, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, viene el anticristo por obra de Satanás a engañar al mundo que no quiso aceptar la verdad del evangelio, que no quisieron aceptar a Cristo, que vivieron en la mentira, en el engaño, que no guardaron su santidad. Todo eso es un juicio de Dios. Y acá lo viene diciendo la palabra. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Fíjense qué importante practicar la justicia de Dios. Porque complacerse en la injusticia, y muchos hay que se complacen en la injusticia, está lleno, colmado de gente injusta, colmado de gente que se complace en la maldad, y que encima dicen, quieren creer, se engañan a sí mismos, personas que se engañan a sí mismos como si fuesen justas, cuando en su corazón duro, entenebrecido, lleno de maldad, de perversión, saben que son malas personas. Y en lugar de arrepentirse, porque no poseen esta capacidad mental en su corazón de arrepentirse de sus pecados, sino que simplemente se justifican cada vez más, y añaden pecado sobre pecado. Añaden pecado sobre pecado, maldad sobre maldad, y van de mal en peor. Estas son las señales, el tiempo que estamos viviendo antes de la venida de Jesucristo, donde la maldad del hombre se está acrecentando. Lo vemos en la tele, lo vemos en las películas.
lo vemos en la gente, cómo se comporta, lo vemos en el rostro de la gente que camina por las calles, lo vemos en la ropa, lo vemos en todo. La maldad está acrecentándose a pasos agigantados. Y todo esto es porque se está preparando el juicio de Dios sobre los hombres impíos, que va a venir el anticristo por obra de Satanás, y van a ser condenados todos los que no creyeron a la verdad, no solamente con juicio de Dios para el engaño del anticristo, sino que en este tiempo los que no vean al anticristo y se complacen en la iniquidad, en el pecado, y no quieren aceptar a Jesucristo y no quieren arrepentirse, también van a ser condenados. Este es el tiempo de la gracia, este es el tiempo de la misericordia de Dios, porque vendrá un tiempo donde no habrá misericordia, vendrá un tiempo donde no habrá misericordia de Dios. Ahora que estás vivo es el tiempo para arrepentirse. Todos tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras maldades. Es tiempo de humillarse, es tiempo de aceptar a Jesús como el Hijo de Dios, como el Dios soberano, como el Rey de Reyes, el que tiene toda la autoridad en el nombre de Jesús, porque viene un tiempo tremendo sobre la humanidad, juicio tremendo de parte de Dios. Ya dijimos, veníamos anunciando que venía juicio, y ya están cayendo los juicios. En Argentina ya cayó 4 años de juicio para los argentinos, y viene más juicio de Dios, por el pecado, por la maldad. Por eso hay que arrepentirse, porque vienen cosas tremendas para el mundo. Busquen a Dios, pero lo cierto es que la mayoría de las personas no se van a arrepentir, el anticristo se va a manifestar, y los millones de personas que no aceptaron el mensaje del Evangelio de la salvación y de la gracia de Dios, del Padre por medio de Jesucristo, van a ver la condenación, desafortunadamente, por un corazón incrédulo. Y cuando estén en el día del juicio, cuando estén en el infierno, van a querer misericordia y no va a haber más misericordia. Ya no habrá misericordia para todas las personas que blasfemaron conscientemente contra el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Voy a hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús venimos a ti a pedirte perdón por nuestros pecados. Señor, perdona todas nuestras iniquidades, todas nuestras obras de injusticia, Padre. Liberta nuestra mente, nuestros corazones, liberta al que esté escuchando este mensaje del poder de las tinieblas. Rompe las tinieblas en su mente, en su vida, en su corazón. Ablanda ese corazón de piedra y ponle un corazón de carne. Trae liberación por medio de Jesucristo nuestro Señor, el único hombre que puede salvarnos, porque es Dios, porque es tu Hijo, porque es el unigénito. Gracias, Padre, y que se haga tu voluntad. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga.